Bueno, Lucía, felicitaciones. Muchísimas gracias por esa presentación tan bonita y bien organizada, con un hilo muy claro. Creo que fue una muy buena revisión de una intoxicación que, aunque cada vez la vemos con menos frecuencia, dado el bajo uso actual de salicilatos, todavía la vemos y que es una de esas intoxicaciones que uno tiene que estar muy piloso porque no puede dejar que aparezcan mucho los síntomas o las fases de diagnóstico y tratar de actuar rápidamente con terapias de hemodiálisis. Creo que la aproximación que hiciste es muy completa, cómo llevaste todo el estado fisiopatológico, las diferentes fases que uno espera. Ojalá no las tuvieran que ver todas. Esta es una molécula que se absorbe muy rápido, entonces es poco probable que le puedan hacer una intervención de urgencias de intoxicación. Entonces hay que ir directamente al tratamiento. No sé si alguno de los profes tiene alguna intervención, algún recuerdo de estos casos. Otico, profe Perdomo, profe Jaime se excusó. Hola Pablo, buenas tardes. Otico, Eh, no, yo creo que la presentación fue muy completa. Felicitaciones a Carolina. Eh, y como tú dices, y creo que fue lo mismo que vimos hace 8 días, son intoxicaciones pues más complejas de lo que uno cree, ¿no? Y obligan a tener varios frentes de acción y como tú mencionas, anticiparse de acuerdo a las dosificaciones a intervenir y no esperar que pues desarrollen todo el cuadro clínico y que de pronto ya sea tarde para intentar hacer algo. Pero pues no tengo ningún comentario. Muy buena, muchas gracias. Otto, muchas gracias. Profe Perdomo, Buenas tardes a todos. Primero disculparme porque lamentablemente por motivos laborales no pude ver sino al final de la presentación. En ese fragmento alcancé a ver que hubo manifestaciones de una muy buena preparación, la forma en que expuso la parte de diagnóstico y tratamiento me dejó bastante complacido. Entonces felicitar a la doctora. Sí, afortunadamente, a este tipo de intoxicación casi que se está limitando a la intoxicación con características autolíticas, porque la aspirina ha dejado de ser un medicamento que antes usábamos tan rutinariamente y ahora ya no tanto. Hay otras opciones, pero es una de esas intoxicaciones que algunos adolescentes pudieran incluirla dentro de su arsenal para tratar de hacerse daño, entonces hay que tenerla como presente, creo que es lo que nos explicó la doctora durante la presentación, nos debe haber dejado suficientemente ilustrado sobre el manejo, pero de nuevo me disculpo por no haber podido estar integrada a toda la presentación. profe, muchísimas gracias. Bueno, Muchas entonces, gracias. si te parece, Lucía, pongamos el caso, a ver qué más encontraron en la profundización de este tema. El profe Jorge también te mandó felicitaciones por el chat. Entonces, este niño se llama Julio, tiene 14 años, es sano, llega a urgencias porque tiene un cuadro de respiración rápida, irritabilidad y episodios de confusión y vómito de más o menos 8 horas de evolución. Eh, la familia dice que realmente nadie estaba con él, estaba solo. Ay, me la quitaste. Eh, y en realidad lo primero que empezó a manifestar era que había dolor abdominal difuso, que tenía malestar general y que se sentía mareado. Cuando llegó al servicio de urgencias lo encontraron taquipnéico, sudoroso y tenía halitosis ácida. Los signos vitales son esos, está polimnéico, taquicárdico, tensión arterial normal, poco con temperatura un poquito alta, no con o pulsoximetrías normales. El examen físico, sobre todo, notan que está respirando de forma amplia y profunda y además de eso está con agitación intermitente, todo el tiempo se queja de un tinnitus que está sintiendo, el llenado capilar los ven normal.
Pareciera que sí se orienta, pero en momentos se desconecta y realmente le cuesta mucho trabajo seguir al examinador. Realmente no tiene signos meningios ni tiene focalizaciones neurológicas. La diuresis que le han tomado hasta el momento, desde que le pasaron la sonda, da más o menos 0,6 mililitros por kilo por hora. Le toman los primeros gases, que muestra ese fenómeno de alcalosis respiratoria eh, y electrolitos relativamente normales, un lactato un poquito elevado, la función renal parece estar normal, la osmolaridad sérica calculada a 2,83. El hemograma no parece tener alteraciones relevantes y les toman cetonas y les da positivas en orina. Ya pues con todo este cuadro lo pasan para la UCI, para monitoría y la frecuencia cardíaca sigue en 46, sigue con somnolencia fluctuante, con mucha sudoración profusa, vuelve y se queja del tinnitus, la glicemia otra vez se la miden y da 64 y los gases recién entrado a la UCI ya empieza a aumentar la acidosis a pesar de mantener una hiperventilación significativa y empieza a aumentar el anion gap, la diuresis está parecida. Entonces, este es un cuadro, pues, característico, que es el abordaje de las intoxicaciones o de las acidosis metabólicas agudas, que a veces son difíciles de estudiar si uno no tiene la pista de que están hablando de intoxicaciones. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, leyendo todos los datos que tiene este paciente, ¿qué podría uno orientarlo a una posible exposición a salicilatos? Marce. Hola, profe. Bueno, yo lo hice como en una línea como del tiempo, como de los síntomas que fue presentando el paciente. Obviamente hay cosas que son más específicas, pero ya teniendo pues el diagnóstico, pues uno puede ir relacionando cada uno de los síntomas. Entonces, dentro de los síntomas iniciales que presentó el paciente, entonces el paciente decía que había tenido dolor abdominal y mareo en su casa y pues eso es compatible pues con que el paciente haya tenido pues por diferentes razones empezó el dolor abdominal por irritación local directa porque como nos dijo nuestra compañera muy bien en la exposición pues los salicilatos son ácidos débiles que cuando entran en contacto con la mucosa gástrica pues van a inhibir la síntesis de prostaglandinas y van a inhibir reducir la producción de moco que protege la secreción ácida, entonces pues eso va a generar gastritis, aparte pues el paciente va a empezar a hacer vasoconstricción esplácnica pues por toda la activación simpática que vamos a ver después y por hipoperfusión también por deshidratación por el vómito. También pues el mareo pues por afectación directa del sistema nervioso central como ya lo vimos y lo vamos a ver más adelante en los otros síntomas, pues ahí no lo toqué tanto por eso y por la hipovolemia relativa y por la afectación vestibular que también vamos a ver un poquito más adelante con el tinnitus. Luego el paciente llega a urgencias y en urgencias se documenta una hiperventilación y una taquipnea con alcalosis respiratoria pues esto compatible, como ya también nos explicó muy bien nuestra compañera, con la acción directa del ácido salicílico en el centro respiratorio, provocando pues esa hipoventilación y pues no solamente como mecanismo compensatorio, sino directamente por la alteración en el sistema nervioso central. El paciente tiene tinnitus, que realmente es algo que pues en lo que leí, en los artículos que revisé, decía que esto nos tiene que hacer siempre pensar, o sea, los pacientes no van a llegar, pues generalmente diciendo me intoxiqué por ASA, pero sí nos tiene que hacer pensar siempre los pacientes con estas alteraciones y con tinnitus es altamente sugestivo porque los salicilatos alteran la función de las células ciliadas cocleares y modifican las propiedades eléctricas del oído interno y eso es lo que genera el tinnitus y puede aparecer muy tempranamente en el cuadro incluso antes de que hayan más manifestaciones sistémicas muy evidentes. La sudoración profusa, la taquicardia, la inquietud psicomotora, pues todo eso habla también de esa activación simpática de la que habíamos hablado, inducida por los salicilatos, el incremento además del metabolismo basal, que también hace que se produzca calor, generando pues esos estados hiperdinámicos de los pacientes, la fluctuación neurológica, pues como ya explicamos una de las partes, pues los salicitatos causan disfunción neuronal directa pues a nivel cerebral, reducen la disponibilidad de ATP cerebral,
generan una hipoglicemia cerebral funcional, que como nos explicó nuestra compañera, pues no es necesario tener glicemias centrales sistémicas bajas, pero sí hay que estar monitorizando porque las glicemias sistémicas limítrofes seguramente nos hablan de que hay hipoglicemia cerebral en estos casos. Y también pues la hiperventilación pues nos va también a generar vasoconstricción y pues alteraciones en el flujo cerebral que también nos van a empeorar esa alteración del estado de la conciencia. La litosis ácida, la cetonuria, el anión GAPA que se está elevando, pues nos empiezan a mostrar también esto, todo el metabolismo de ácidos grasos, porque ya sabemos también, como nos mostró nuestra compañera, pues que hay un aumento del gasto energético, hay una inhibición de la gluconeogénesis y hay en la mitocondria un desacoplamiento de la fosforilación oxidativa. Igual el descenso del bicarbonato, como ya lo habíamos dicho, porque ya, aunque pues todavía estamos en esa fase de alcalosis, pues el paciente ya está empezando pues a mostrar signos de acumulación de ácidos y pérdida de carbonato. También la diuresis baja, como nos mostró nuestra compañera, por deshidratación, por hipovolemia y también pues por alteración del eje renina-angiotensina-aldosterona. El lactato que se está elevando, que también nos muestra que pues ya el paciente está mostrando signos de metabolismo anaerobio y toda la alteración mitocondrial que vimos con nuestra compañera. Y la glucosa, como ya lo habíamos dicho. Luego entonces el paciente ingresa a UCI. En la UCI pues el paciente persiste con aumento de la frecuencia respiratoria, incluso la tiene más alta. Y pues ahí también es que empieza también a alterarse el pH hacia el descenso, que esto nos indica pues que ya también se está intensificando la acidosis metabólica del paciente, aumenta el anion gap. También hay deterioro de la función renal, pues porque sabemos que está intensificándose la acidosis y pues esto también hay una progresión del compromiso neurológico porque ya hay pues acidemia intracelular, hay eh, más neuroglucopenia, lo que habíamos hablado previamente, y, eh, y ya creo que ya dije lo del aumento del anion gap. Eso es básicamente como yo lo organicé, como se va viendo como la progresión de los síntomas del paciente en la medida que va pasando el tiempo y se va presentando las diferentes fases de la intoxicación. Perfecto, Marce, muy bien organizada la respuesta. En la vida real, digamos que este caso no estamos, digamos, porque estamos estudiando intoxicación por salicilatos, pero no necesariamente es tan fácil, ¿no? Ustedes lo ven y en cualquier otro contexto probablemente no es tan fácil de detectar. Entonces, en el abordaje de este caso, digamos, ¿existe alguna de esos estudios adicionales que pudieran solicitar para orientar el manejo de este paciente o le darían un manejo sintomático a los hallazgos que están viendo? ¿Y cómo los obtendrían? Piensen más en la vida real, o sea, sálganse de la idea de que ya saben que es un salicilato, sino traten de mirar cuáles son los diagnósticos diferenciales de esto y por qué se podría enredar un poco la cosa y cómo tratarían de excluir las otras causas. Paola. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Sí, sí, claro, si no estuviéramos como dentro del contexto del taller, yo creo que es un caso, excepto por el cuadro muy agudo, muy típico, por ejemplo, de un cuadro séptico o de una cetoacidosis diabética, a pesar de que ya pues vemos ahí que la glucometría no está elevada, pero pues sería como el diagnóstico diferencial y probablemente como es más común, se iniciaría como el tratamiento y yo iniciaría como a buscar esas cosas de los diagnósticos diferenciales porque definitivamente pues no es lo más común y uno en el transcurso del tiempo no está tan pendiente como primero hizo la alcalosis, luego la acidemia. Entonces yo pediría las cetonas séricas para ver si pues están elevadas y poder distinguir esas causas metabólicas que también están superpuestas. También pediría una radiografía de tórax porque pensaría también que esa alcalosis respiratoria está, también podría ser por algún compromiso respiratorio pulmonar parenquimatoso, función renal, creatinina, BUN y electrolitos urinarios para poder no solamente orientar y seguir como el diagnóstico, y definitivamente después ya voy entendiendo que
esa acidosis que después manifiesta el paciente es por ácidos exógenos como lo de los salicilatos. Un uroanálisis también pues para el pH urinario, la glucosa que ya lo dije. Como tiene un deterioro neurológico también, pues probablemente eh, pensaría también en otro tipo de intoxicaciones y pediría entonces niveles séricos de salicilato y reactantes de fase aguda, también pensando en algo infeccioso que probablemente sea lo más común. Y un electrocardiograma porque el potasio está descendiendo y como nos explicó Lucía, pues probablemente también pueda haber hallazgos en la prolongación del QT de arritmias y cambios derivados pues, de esa hipocalemia. Gracias, Paola. Esperanza. Buenas tardes a todos. Para complementar lo que dijo mi compañera Paola, adicionalmente yo creo que se podría hacer una evaluación de pruebas de coagulación para evaluar también alteraciones asociadas a salicilatos, prolongaciones leves o moderadas en los tiempos de coagulación y alteraciones en la función plaquetaria, especialmente en las exposiciones que son prolongadas o a dosis más altas. Evaluar también con eso la disfunción de la hemostasia condicionada por, para la toma de decisiones y hacer, tengamos que otras intervenciones como procedimiento, precisamente pasos de catéteres, ver cómo toca antes de poder proceder, recompensar la situación del paciente, radiografías de tórax y eco pulmonar también para mirar aparición de edema pulmonar, un tipo de edema cardiogénico por otras complicaciones respiratorias. Y también hacer como un tamizaje para otros tóxicos, viendo posibles cuadros mixtos pues teniendo en cuenta los más frecuentes y el grupo etario más viables para exposición. Perfecto. Desde el punto de vista práctico, cuando ustedes se enfrentan a un paciente con acidosis metabólica de anión GAP aumentado de causa no clara, eh, ¿cómo organizan la búsqueda? Digamos, cuáles son los que tienen que buscar, cómo los diagnostican, qué le hacemos a este paciente, lo metemos a diálisis ya o nos toca esperar que alguien nos dé niveles de salicilato. Si no tenemos niveles de salicilato, ¿qué hacemos? El balance riesgo-beneficio, ¿cuál sería? ¿Cómo lo organizarían ustedes en su cabeza si les hubiera llegado en un turno real? Paola. Pues yo creo que eh, entendemos como que esa acidosis es por unos ácidos nuevos que se están agregando de forma anómala y pues sabemos que hay dos razones, o que están produciéndose dentro del cuerpo o que están añadidas exógenamente, como en este caso de la intoxicación. Entonces, las causas más comunes pues son las endógenas y probablemente entonces el lactato me ayuda a hablar de hipoperfusión y para decidir si yo monto a este paciente en diálisis, tendría que reunir como más herramientas, por ejemplo, uremia, la creatinina, la oliguria y pues todos los criterios de urgencia dialítica. Esos otros, dependiendo de la edad y dependiendo como de también del cuadro clínico y la evolución, también podrían ser por errores innatos del metabolismo, una acidosis láctica que no mejora con el tratamiento y como mencioné pues anteriormente también podría ser por una cetoacidosis diabética. Y ya dependiendo como de la evolución y de los otros síntomas que tenga el paciente y eso, entonces yo buscaría como los exógenos que aparte de los salicilatos también está la intoxicación por hierro y por alcohol. Gracias. Pues en principio, mira, el lactato está normal, entonces ahí probablemente hiperlactatemia o error innato del metabolismo por el lactato en un niño de 14 años no parece haber. La glucosa está normal, entonces la probabilidad que tendría que ser que hubiera una hipoglicemia no cetósica, una cosa rarísima, pero en principio una glucosa baja con cetonas positivas, pues no te hace pensar en cetoacidosis. Eh, el BUN está en 14, luego no pareciera ser que fuera de origen urémico y la creatinina, aunque la diuresis está bajita, pues todavía no está normal para pensar en que hay acumulación de ácidos orgánicos. Entonces, yo creo que la pista sí va hacia los ácidos exógenos. Entonces, en los ácidos exógenos, ustedes piensan
típicamente en los que dijiste. ¿Cómo haces para ver cuál de esos puede ser o cuál de esos y cuál de esos son dializables, por ejemplo, para tomar la decisión de, bueno, no sé cuál de los tres es, pero voy a hacerle diálisis o definitivamente no? Marce. No, pues, profe, yo lo había pensado, había levantado la mano antes, pero yo lo había pensado era más en el contexto precisamente sí de la acidosis, o sea, la acidosis asociada a la alteración neurológica que no mejora. De todas maneras, es un adolescente en el que yo creo que uno de los primeros diagnósticos sí es intoxicación, y viendo un paciente pues en esas condiciones, en acidosis, inestabilidad hemodinámica que no está mejorando, pues yo considerando riesgo-beneficio, aún sin saber exactamente cuál es la sustancia, creo que sí intentaría dializarlo. Perfecto. Entonces, no dependan tanto de laboratorios porque a veces se enredan un poco. Este sí parece ser una acidosis metabólica que tiene un gradiente osmótico bajo. Juliana. Profe, yo tengo más una pregunta, que es que nunca me ha tocado. ¿Qué tan rápido salen los niveles de salicilato? O sea, si yo los pido a las 10 de la mañana, ¿en cuánto tiempo yo podría tener, digamos que asociado una sospecha los niveles? Porque, digamos, los de acetaminofén se demoran mucho. Uno realmente con los de acetaminofén es más como por clínica y como por el resto de las alteraciones y por historia, pero no sé los de salicilato primero, si los tenemos disponibles fácil y dos, cuánto se demoran en salir. Yo te diría que depende del hospital donde estés. Yo no, yo recuerdo que te los daban en la Misericordia, te los daban por lo menos al otro día, o sea, eran menos de 24 horas, hace muchísimos años. No sé hoy en día si son más rápidos, pero todo depende también de la frecuencia, si tienes un laboratorio de toxicología experto, si por ejemplo estás en el infantil que tiene un centro toxicológico, eso es toda. Casi siempre en la vida real, digamos, el caso no es tan así. Si hay alguna que encuentran unas pastillas o que alguien tomaba algunas pastillas, obviamente el interrogatorio de ustedes va a ir muy orientado a estar seguro si hay alguna forma de demostrar que hay intoxicación y donde haya un índice de sospecha, probablemente le harían tratamiento. Yo recuerdo alguna vez haber hecho un tratamiento de una intoxicación por salicilatos y realmente para cuando llegó el nivel ya habíamos acabado la diálisis. Pero sí es bastante rápido. Yo lo que les diría es que no se detengan ante la decisión porque tienen una acidosis metabólica de anion gap alto. No es por lactato, no es por glucosa, no es por nitrógeno ureico, ¿cierto? Luego a un adolescente que estuvo solo, que tiene muy agudo el cuadro y lo que ustedes están viendo es una acidosis metabólica progresiva, probablemente si es un alcohol o si es un salicilato o si es, probablemente se beneficia de la diálisis. Entonces probablemente pues guarden las muestras, pidan las muestras, pero es muy probable que el mejor tratamiento que puedan hacer en este momento para este paciente, independientemente que no tengan la etiología, es hacer una hemodiálisis para tratar de sacar el tóxico que está produciendo esa acidosis metabólica. No sé, o todo el profe Perdomo, si tienen una idea diferente, pero pues eso es como yo lo manejaría. Sí, de acuerdo. Creo que como tú dices, hay unas que se pueden descartar, que ya las mencionaron, pero si la intoxicación es como la que está gobernando la principal posibilidad diagnóstica, sí creería que hay que tomar las muestras. Se recomiendan pues que sean como las primeras apenas llega a la institución y dializarla y pues ya después con los resultados de pronto uno se pueda orientar más, pero yo creo que también haría lo mismo. No sé si eso responde tu pregunta, Juli. Sí, profe, gracias, gracias, profe. Bueno, muy bien. No sé, entonces, si quieren, miramos los diseños de diagramas que hicieron para que no se les olvide nunca una intoxicación por salicilato. María Camila. Buenas tardes, María Camila Sosa de la Universidad de La Sabana. Ya les comparto la pantalla. Ahí ya ven la pantalla, ¿cierto? Sí, ahí vemos, María Camila. Listo. Entonces, pues diví más o menos como la secuencia de eventos que se van a dar y los órganos afectados, como mencionaba la pregunta. Entonces, primero tenemos la sobredosis por salicilatos, entonces va a ocurrir la hidrólisis a nivel de la mucosa intestinal, de los eritrocitos, del hígado, y así se va a formar el ácido pues salicílico.
ese ácido salicílico pues tiene una alta unión a proteínas que en el contexto pues de un consumo pues de una dosis no tóxica de la sustancia pues realmente no va a llevar a un aumento de la fracción libre, sino simplemente va a llevar pues a su posterior, a su metabolismo y a su posterior excreción. Sin embargo, pues cuando hay sobredosis va a aumentar la fracción libre porque pues se va a saturar esa unión a proteínas. Y eso a su vez va a terminar saturando el metabolismo hepático y haciendo que se acumule en sangre ese salicilato libre no metabolizado, que a su vez va a terminar aumentando aún más esa fracción libre de ácido salicílico. A su vez, esto va a tener unos efectos renales que los voy a explicar ahorita todos. Al final me voy a ir más hacia el lado derecho de la gráfica, en el cual entonces vemos que ese aumento de la fracción libre de ácido salicílico va a cruzar la barrera hematoencefálica, porque pues sus características a nivel de lipofilicidad, y esto pues es lo que nos va a llevar a la clínica característica inicial de hiperventilación central, delirium, que en dosis demasiado elevadas, sobre todo se ha descrito mayores a 75 miligramos por decilitro, puede llevar a edema cerebral y pues el tinnitus por los mecanismos que ya mencionaba ahorita Marcia a nivel de las cilias. Esto pues, como mencionamos, una hiperventilación central, pues por un estímulo en el centro respiratorio central que nos va a llevar a lo primero que van a presentar los pacientes, que es una alcalosis respiratoria. A su vez, esa alcalosis respiratoria se va a dar también no solo por el paso de esa fracción libre de ácido salicílico al cerebro, sino también porque se van a estimular los quimiorreceptores periféricos, empeorándola aún más. También va a haber una activación simpática, como ya se mencionó también previamente, y adicionalmente esa fracción libre va a cruzar la membrana mitocondrial interna. Al cruzar esa membrana mitocondrial interna, va a ocurrir un desacople de la cadena respiratoria mitocondrial por pérdida de hidrogeniones de ese espacio intermembrana, lo cual pues va a alterar la cadena respiratoria, y también va a haber una inhibición de las enzimas que son cruciales para que se lleve a cabo el ciclo de Krebs. Todo esto nos va a llevar a una disminución del ATP, que nos va a llevar a que se dé una disminución de la glucosa por gluconeo, por un aumento de la gluconeo, pues, que va a requerir un aumento de la gluconeogénesis y la va a consumir. Y por esto vamos a terminar yéndonos hacia un metabolismo anaerobio. Esa disminución de ATP además pues nos va a llevar a que haya esa hipoglucemia que tenemos a nivel del sistema nervioso central, aquí era una C, no una S, que pues va a ser inicialmente solamente porque a nivel central se va a estar consumiendo más glucosa, entonces va a ser una hipoglucemia que a nivel periférico no se va a observar, pero que eventualmente va a terminar también causando hipoglucemia periférica. Y a su vez esa disminución del ATP va a llevar a que nos vayamos ya por un metabolismo anaerobio, en el cual pues vamos a tener un aumento de la glucólisis por un aumento de la fosfofructoquinasa y también un aumento de la lipasa sensible a hormonas, que se va a aumentar no solamente por esta disminución del ATP y por este mecanismo metabólico, sino también por el aumento propio de la fracción libre de ácido salicílico. Eso nos va a llevar a aumento de ácidos como el lactato, como el beta-hidroxibutyrato, y por eso inicialmente vamos a tener después de esa alcalosis respiratoria, una acidosis metabólica con anión GAP elevado, también como ya lo vimos en la presentación y pues como ya se mencionó en los puntos anteriores del taller. Esto pues va a terminar empeorando todo el cuadro porque al estar el paciente en acidosis metabólica, esto va a favorecer que pase más ese ácido salicílico al sistema nervioso central y que se empeoren todos los síntomas a nivel cerebral. Posteriormente, cómo se forman pues estos ácidos orgánicos en la nefrona, pues requieren ser excretados. Entonces, cada anión que se excreta va a terminar arrastrando sodio y potasio porque se excretan en forma de sales de sodio y potasio o pues salicilato de sodio y salicilato de potasio. Al excretarse de este modo, lo que van a generar es una pérdida indirecta de bicarbonato de sodio, porque como se excretan en forma de sales, pues lo que termina haciendo es botar bicarbonato de forma indirecta. Eso pues va a ser por la excreción del beta-hidroxibutirato de sodio y de potasio y del salicitato de sodio y potasio. Y a su vez esto va a generar una reabsorción de cloro a nivel, pues a nivel de la nefrona. Entonces, como se reabsorbe cloro y se está perdiendo bases, se está perdiendo bicarbonato de sodio, esto nos va a llevar a que tengamos pues una acidosis metabólica, ya en este caso al final ya no con anión GAP elevado, sino puede estar con anión GAP normal, porque pues ya no es por aumento de ácidos, sino por pérdida de bases. Eso a su vez pues nos va a llevar a hipocalemia, y a su vez se va a ver empeorada toda esta parte por lo que les dije que íbamos a hablar al final, que era la parte del riñón, entonces en la cual tenemos que ese ácido salicílico que se está acumulando en sangre por el aumento de la fracción libre, también a nivel renal no solamente pues va a afectar esa parte de la excreción de bases, sino que también va a competir con el urato en los transportadores que hay en el túbulo proximal, como también ya se mencionó en la charla. Eso va a impedir la reabsorción del salicilato libre, entonces va a empeorar la intoxicación también de ácidos orgánicos y del urato, y pues va a terminar causando también uricosuria. Todo esto nos va a llevar a que el pH urinario pues esté más ácido,
Y eso hace que predomine la forma no ionizada del ácido salicílico y pues que termine reabsorbiéndose más y aumentando más la toxicidad y pues volviendo a repetir todo lo que acabo de mencionar. Además, por la parte de la hiperventilación, del calor que se produce a nivel mitocondrial, pues eso aumenta la sudoración, la pérdida de agua libre. También nos puede llevar a deshidratación, que nos va a empezar pues a activar todo el eje a nivel de la aldosterona, que nos va a llevar a más hipocalemia. Y esto pues va a ser relevante también porque pues cuando hacemos, por ejemplo, el manejo con alcalinización, pues debemos tener en cuenta la corrección de esa hipocalemia, como lo puse aquí abajito, porque pues en el túbulo colector se reabsorben hidrogeniones cuando hay hipocalemia. Entonces pues la idea sería no favorecer que ocurra esa hipocalemia. Y ya, eso fue lo que hice. Muy bueno, está muy bonito y muy fácil de entender. Gloria, Yo solo voy a complementar, el mío está un poco diferente, pero tiene pues básicamente organizado diferente, pero es como casi lo mismo. Ahí pueden verlo. sí, Bueno, como lo diferente realmente es que casi en la mayoría de la literatura no le dan tanto importancia a la parte pulmonar, entonces la coloqué ahí como la toxicidad pulmonar, que tiene varios mecanismos adicionales, que es daño endotelial específicamente a endotelio capilar y epitelio alveolar. Hay apertura de barrera alveolo capilar, salida de líquido, vamos a tener alteración de surfactante que va a presentar la inhibición del mismo y desorganización de la estructura molecular. Va a reducir la estabilidad alveolar, vamos a tener más tendencia al colapso, las atelectasias y pues vamos a tener shunt intrapulmonar, hipoxemia. También por el otro lado, que esa parte si la vemos un poco del centro respiratorio, va a ser alteración del centro taquipnéusico y neumotáxico, además del centro principal, lo que va a dar la hiperventilación extrema inicial. La presión intratorácica generalmente vuelve más negativa por la alteración mecánica vamos a tener de origen central y vamos a tener como mecanismo secundario arrastre de líquido al espacio alveolar. Más aunado a lo anterior que habíamos visto, los mecanismos de acidosis metabólica más la liberación de catecolaminas, pues vamos a tener vasoconstricción pulmonar, liberación de mediadores inflamatorios, aumento de estrés oxidativo y pues el daño endotelial y la fuga capilar. Básicamente todo eso nos va a dar un edema pulmonar por aumento de permeabilidad capilar. Eso y finalmente pues la parte de que si no tenemos los datos específicos, pero pues tenemos paciente con edema pulmonar, alteración del estado de conciencia o una acidosis refractaria, o sea, progresión de la alcalosis respiratoria, acidosis metabólica, como nos han explicado durante toda la charla, pues francamente deberíamos estar pensando en la hemodiálisis de manera temprana. Y eso sería lo mío. Gracias. muy bien, Gloria, muchísimas gracias. Bueno, entonces creo que eso era todo. La idea es que les quede una imagen muy clara en la cabeza de la intoxicación por salicilatos, porque es algo que hay que actuar rápido y no se debe perder mucho el tiempo. Y pues el manejo es directo a sacar el tóxico y alcalinizar un poco. Entonces, nada, muchas gracias a todos, felicitaciones. Nos vemos para las siguientes charlas que van a ser de un módulo córtico de oncología. Entonces, buena tarde para todos. Chao, chao. Gracias.